Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a la Jornada Vocacional Virtual 2020. Y bueno, me presento, soy David Hernández, seminarista de tercero de teología, soy coordinador de la pastoral vocacional del seminario. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de nuestro segundo tema, que se llama Un pueblo en camino. Y bien, a manera de introducción, retomando un poco el tema anterior, veíamos que nuestro hermano Joel nos hablaba acerca de cómo Dios tiene un plan en nuestra historia, cómo Dios tiene un plan para la humanidad, y que después del pecado de Adán, bueno, Dios ha proyectado un plan de redención a través de Jesucristo, que es lo que veremos el día de mañana también. Y bueno, el día de hoy, que es un pueblo que camina, hablaremos acerca de precisamente el pueblo de Israel y los testigos de Dios que se han hecho presentes en este pueblo. Bien, he seleccionado algunos testigos para que nos ayuden, nos animen a que podamos nosotros aprender algo acerca de ellos y que nos ayude para nuestra vida práctica. Como saben, estamos en cuarentena, estamos desde nuestra casa, pero hacemos estos videos con mucho gusto, con mucha alegría para ustedes que están desde su casa viviendo esta jornada vocacional. Bien, quiero que tengas listo tu cuaderno para que vayas anotando algunas de las citas bíblicas que voy a ir mencionando, y bueno, veremos algunos de estos personajes que se han vuelto testigos. En un primer momento quisiera que iniciáramos con Abraham, que es el padre de la fe, el cual en Génesis 12 encontramos su llamado, que Dios le dice: sal de esta tierra a una que yo te voy a indicar, porque haré de ti un gran pueblo y serás una bendición. Y fíjense que ahí en Génesis 12 aparece precisamente Abraham saliendo de su pueblo para irse a la tierra que el Señor le indicará. Sin embargo, pues comienza una serie de aventuras y desventuras que ustedes pueden ir leyendo a lo largo de este capítulo 12 en adelante, y que luego Abraham se convertirá en el testigo de la fe, porque llega un momento en el que duda y dice: ay, a lo mejor el Señor se ha olvidado de las promesas, se ha olvidado de lo que me ha dicho. Sin embargo, el Señor le cumple su promesa dándole un hijo llamado Isaac. Entonces, Abraham es testigo de la fe y testigo del cumplimiento de las promesas. Luego, más adelante en esta serie de sagas, porque así estos libros del Pentateuco y bueno, los demás se presentan como sagas, así como en las series de televisión o en los animes. Bueno, pues terminando la saga de Abraham, continuamos con la saga de Isaac, que es un nexo a la de Jacob, que luego Dios le cambiará el nombre de Israel, y del cual saldrán las 12 tribus que conocemos como el pueblo que conformará el pueblo de Israel. Entonces, bueno, dentro de los 12 hijos de Jacob se encuentra José, del cual quisiera que viéramos un poco su vida, un poco cómo fue testigo. José como el visionario de Dios, que él a través de los sueños entendió la voluntad de Dios. Dios no le habla directamente, sino que es a través de los sueños que José va precisamente a descubrir para qué está llamado. Y fíjense que él no comprende en un primer momento por qué sus hermanos le tienen envidia, por qué le tienen celos y por qué lo venden, y luego termina en Egipto, le va bien, luego le va mal, luego le vuelve a ir bien, y cuando van sus hermanos a buscar alimento, bueno, se encuentra con ellos y entonces lee los signos de los tiempos y entiende que es precisamente por eso que está en Egipto, para salvar a su familia y a sus hermanos y a su papá. Entonces, bueno, pues las 12 tribus se reúnen en Egipto y se quedan ahí. Entonces, ya estando ahí, Egipto, el pueblo de Israel incipiente, bueno, pues pareciera que todo va bien, que pareciera que todo está muy bien, pero bueno, José, que se convierte en el testigo de la fidelidad, en el testigo de la confianza en Dios, luego pasan unos tiempos, cuando todo iba relativamente bien, empieza a marchar relativamente mal, con un faraón que se olvida de aquello que José se había propuesto. Entonces las hazañas de José quedaron en el olvido y el pueblo incipiente de Israel pues comienza a ser esclavizado. Entonces es así como entramos a la siguiente saga, que es la de Moisés. Dios escucha el clamor de su pueblo, y lo podemos encontrar a partir del Éxodo del 1 al 3, nos hace esta advertencia que, bueno, Dios escucha el clamor de su pueblo y envía a un liberador. Entonces Moisés, cuando crece y que mata al egipcio y a todos conocidos,
este pasaje, bueno, pues se retira a otras tierras, conoce al señor Jetro y entonces se casa con una de sus hijas, y posteriormente en Éxodo 3, podemos encontrar ya su llamado, cómo se aparece Dios en una zarza y le habla a Moisés, y luego pone excusas. No, es que yo no sé hablar, soy tartamudo. No, pues ¿qué va a pensar? ¿Cómo me envías a Faraón si tengo este pecado por delante? Y Dios le va tumbando cada una de sus excusas, diciéndole, pues Aarón te hará de intérprete, yo estaré contigo, te acompañaré. Y entonces se anima y se embarca en esta titánica aventura. Y entonces Moisés se dirige hacia Faraón y es testigo del poder de Dios, cómo le envía estas 10 plagas al pueblo de Egipto, y por último es liberado. Todavía más aún el poder de Dios se manifiesta cuando se abren esas aguas, cuando son derrotados los egipcios junto con Faraón, y cómo Dios los va acompañando a lo largo del desierto. La columna de fuego, la nube que los dirige en el día, el maná y muchísimos hechos prodigiosos que el Señor les va manifestando. Entonces Moisés se convierte en el testigo del poder de Dios, pero también en el testigo de la liberación de Dios. Y fíjense, Dios libera a este pueblo del pecado, lo libera para hacerlo suyo, pero les pregunta siempre en libertad. Dios siempre busca la libertad del hombre, y en este sentido también la del pueblo. Entonces ya desde el principio proyectaba para sí un pueblo, sin embargo les pregunta, y podemos ver en Éxodo 19 cómo dicen, nosotros haremos lo que el Señor nos diga. Y entonces órale, pues se avienta el pueblo de Israel, dice que sí. Sin embargo, cuando Moisés sube y recibe la ley, se encuentra con el primer pecado del pueblo, que es la idolatría. Y sin embargo, Dios es misericordioso y luego va a castigar a su pueblo, dándoles una muestra de su pedagogía. Es decir, Dios, cuando castiga en el Antiguo Testamento, nos va a enseñar que el pecado tiene consecuencias. Y entonces en este sentido también Moisés se convierte en testigo de la pedagogía de Dios. Cómo nos enseña Dios en nuestra vida cuando nos equivocamos, cómo Dios nos quiere liberar de nuestro pecado, y cómo Dios hace grandes proezas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro llamado. Luego pasan muchos años después de que el pueblo ya se conforma como tal, toman la tierra prometida, se asientan, y después ya en el libro de Samuel van a pedir un rey. Quieren que un rey los gobierne. Ya el Señor gobernaba este pueblo, pero ellos quieren un rey visible. Y entonces van con el profeta Saúl, con este gran hombre que hacía de todo, era sacerdote, profeta, etc. Y le dicen, queremos a un rey, ponnos un rey, dile al Señor que queremos un rey. Y pues ahí va Samuel, ¿no? Va a pedirle al Señor que les mande un rey, y entonces escogen a Saúl, pero pronto Saúl se transforma, pervierte su corazón, y de esta manera Dios lo rechaza y dice, he escogido a otro para esta tarea. Entonces viene la elección de David. En 1 Samuel 16 vemos esta escena donde va Samuel con Jesé a buscar al heredero de la corona, ¿no? Al nuevo rey. Y entonces se encuentra con varios de sus hijos que se ven formidables, que se ven grandes, fuertes, de buena presencia. Sin embargo, Dios le dice, no te fijes en las apariencias, sino en el corazón, porque yo he escogido a uno que tiene su corazón puro. Y pues resulta ser David. Luego David goza de la presencia de Dios y va avanzando, va brillando con luz divina, y en este sentido pues llega a tener el poder del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pues dice, es el más grande rey que hemos tenido, David, el más santo, y con razón gozaba de la presencia de Dios, gozaba de ese favor. Sin embargo, David también pervierte su corazón con las mujeres y con el poder. El pecado con Betsabé pues lo lleva precisamente a tocar fondo, y es ahí donde toca fondo y se convierte también en testigo de la misericordia de Dios. Por eso después, cuando comete otro pecado con el censo, cuando censa al pueblo, que le dice Dios, no lo censes, pero lo censa, Dios le ofrece también varios caminos. ¿Qué quieres? ¿Enfermedad? ¿Quieres que te persigan tus enemigos? O quieres que un castigo. Y pues le pone un castigo Dios, porque él así lo decide. David dice, es mejor quedar en las manos de Dios que en las manos de nuestros enemigos. Y entonces así David se convierte también en testigo de la misericordia de Dios. Entonces, un rey que se equivoca, que rectifica y que se convierte en testigo de la misericordia, David. Bien, por último,
después de esta serie desafortunada de los reyes, después de que David peca, bueno, tiene a Salomón y lo construye este templo y también peca y Dios le dice, se va a dividir el reino en dos. Bueno, pues continuamos ahora con la parte de los profetas y estos profetas, voy a seleccionar a uno que es de los que más se van a hablar en estos días santos o del cual más vamos a escuchar, que es Isaías. Isaías, este profeta que encontramos en Isaías 6, su llamado, se le presenta a Dios preguntándole, ¿a quién enviaré? Entonces él dice, pues yo, aquí estoy, envíame. Sin embargo, yo creo que recapacita luego y dice, no, espérate, es que tengo los labios impuros, le pone una excusa. Sin embargo, Dios le dice, no importa, te purificaré los labios. Y entonces toma un carbón, el ángel que se le aparece y le quema los labios purificándole. Entonces ya está preparado ahora sí para anunciar. Y fíjense cómo es Dios también nos enseña que cuando nosotros ponemos alguna excusa, Él siempre tiene la manera de cambiar nuestra perspectiva y lanzarnos a esta aventura. No solo, siempre nos acompaña y nos llama también en un contexto de comunidad, siempre en relación a otros. Entonces, el profeta Isaías se va a convertir en testigo de la esperanza. ¿Por qué? Porque a él se le va a dar dadas las promesas o las profecías del Mesías. Entonces, ya en el capítulo 14 aparece Isaías dándole una señal a aquel rey Ajax y entonces le dice, pues aunque no quieras una señal, ahí te va. Y entonces se la envía y le dice, una mujer concebirá y dará a luz un niño y será luz de las naciones, será el que liberará a Israel. Y entonces encontramos también los cánticos de Isaías, del siervo obediente, del siervo doliente, que nos van a hacer alusión precisamente a aquel liberador, a aquel Mesías que dará la salvación plena, la salvación que tanto ha esperado el pueblo de Israel, la liberación. Entonces, los testigos son precisamente aquellos que han visto, que han escuchado, que han sentido, que han experimentado en carne propia aquello que el Señor les ha manifestado. Entonces, los testigos dan a conocer su experiencia, su versión, así como cuando sucede un choque, así como cuando sucede un accidente que dicen, ¿quién vio? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo pasó? Bueno, pues estos testigos también nos dan fe y nos dan testimonio de qué experiencia tuvieron cada uno de ellos. Y ahora nos preguntan a nosotros, ¿qué experiencia has tenido tú de Dios? ¿Qué experiencia tienes de testigo? ¿Cómo eres testigo del Señor? Entonces, de esta manera vamos nosotros a ir iniciando nuestro camino de testigos. No solamente los del Antiguo Testamento, sino también los del Nuevo que luego veremos. Entonces, anota en tu cuaderno cuántas veces Dios me ha llamado, o si me he preguntado que Dios me ha llamado, cómo se ha manifestado en mi vida y de qué manera puedo testificar a este Dios en mi vida. Más ahora que estamos en este tiempo de contingencia, ¿cómo lo puedo hacer? Saber interpretar los signos de los tiempos como lo hizo José. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Bueno, pues preguntémosle al Señor y de esta manera tengamos un momento de recogimiento con Él. Terminando este video, te invito a que en la soledad de tu cuarto o donde estés, con una debida posición reverente ante el Señor, ores y le preguntes, Señor, ¿a qué me llamas? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué tengo que hacer? Y preguntándole esto al Señor, inicia tu trabajo de cómo ser testigo. Te agradezco que hayas escuchado pacientemente estas pequeñas historias y que hayas anotado las citas bíblicas para que las repases en tu casa o que puedas en la vigilia pascual meditar cada uno de estos personajes que aparecerán en las lecturas. De antemano te doy las gracias y bueno, te pido perdón si se escucharon muchos ruidos de carros y todo esto, pero bueno, pues es parte también de este show. Entonces, te agradezco y que sigas disfrutando de esta jornada vocacional 2020 de manera virtual por primera vez en internet. Gracias. Cada paso que tú des yo lo haré contigo con más fuerzas. Serás testigo de mi amor y de renombre, tú serás profeta. No temas más y solo ve.